Les damos la bienvenida a la segunda sesión de este curso de diseño geométrico de vías. Hoy vamos a tener una sesión que está enfocada al tema de la cartografía y la topografía. Esta charla está enfocada, digamos, a la parte de diseño geométrico de vías desde el componente de topografía y cartografía. Entonces, les voy a exponer básicamente unos conceptos básicos generales en cuanto a levantamientos topográficos con cartografía digital y levantamientos topográficos con topografía convencional y levantamientos, digamos, con tecnologías ya avanzadas como es a partir de sensores aerotransportados, en el caso del LIDAR tomado con aeronaves tripuladas y aeronaves tripuladas remotamente, que son los drones, y lo que tiene que ver general también con el escáner láser terrestre. El objetivo general de esta presentación es la identificación de los procesos para la obtención de productos cartográficos, conocer acerca de las metodologías para la realización de levantamientos topográficos y finalmente realizar un ejercicio aplicado para la creación de una superficie topográfica mediante la herramienta de Civil 3D. Los procesos para la generación de la cartografía, pues parte inicialmente pues, la preparación del proyecto, la preparación de unos vuelos fotogramétricos, la toma de unas imágenes, que estas son imágenes aerofotográficas. Se tienen en cuenta también unos puntos de control de fotocontrol, digamos, que se identifican en el terreno, un modelo de aerotriangulación en el cual se ajustan estas aerofotografías, una restitución fotogramétrica que se basa a partir de unas imágenes o fotografías aéreas o una ortofoto, una generación de un modelo digital de terreno, la generación de la ortofoto, la generación de la cartografía en la parte altimétrica y la generación de la planimetría de todos los elementos que componen una superficie de terreno o un área específica en el cual se está levantando. Preparación del proyecto. En esta etapa se define el objetivo del proyecto, el plan de trabajo, se define un cronograma con unos tiempos de ejecución, unos productos a generar y se asignan unos recursos tecnológicos. Aquí es importante tener en cuenta, digamos, el alcance, unas especificaciones técnicas de qué es lo que tengo que hacer, una escala, unas precisiones pues para llegar a obtener este producto y un talento humano necesario para realizar la cartografía básica digital. Planeación de los vuelos fotogramétricos. En esta etapa se generan los vuelos fotogramétricos, los cuales representan sobre un mapa indicado la dirección y altura que debe llevar el avión y la posición de cada una de las imágenes aerofotográficas. Digamos, en esta planeación es importante también definir si son superficies planas o si son superficies quebradas, la cual, digamos, tiene, digamos, unas implicaciones en cuanto a las alturas que se debe manejar la aeronave. Toma de imágenes aerofotográficas. Fotocontrol, determinación de las coordenadas horizontales y verticales a partir de GPS o puede ser en posición también de RTK, de los puntos existentes en terreno, identificables en las aerofotografías. Este procedimiento que es determinar en terreno, digamos, unos puntos de control identificables como construcciones, intersección de vías o algún elemento que sea común en la fotografía y común en terreno, cosa que ese elemento lo sirva para posteriormente generar un modelo de aerotriangulación. Este proceso garantiza una correcta georreferenciación de las imágenes. Aerotriangulación, proceso en el cual se determinan las coordenadas de los elementos registrados en las aerofotografías. Estas coordenadas se registran en el centro de cada fotografía, se registran en coordenadas X y Y, con el fin de generar un modelo espacial a escala determinada del terreno, o sea, debe estar, digamos, ajustado a partir de los puntos de fotocontrol ya identificados, digamos, este es un proceso y se maneja un software específico para la elaboración de este modelo. Restitución fotogramétrica digital. En esta etapa se extraen los modelos fotográficos espaciales, los principales elementos de terreno, o sea, en esta etapa, pues digamos de restitución se obtienen, digamos, los elementos como vías, cuerpos de agua, vegetación, construcciones e infraestructura, pues que conforman toda la base topográfica. Generación de modelo de terreno. Bueno, este proceso se realiza mediante la generación de la representación de una nube de puntos en coordenadas X, Y y Z,
teniendo en cuenta las elevaciones de la superficie. Digamos que aquí es importante también determinar este procedimiento, cómo se obtiene, o sea, si es a nivel de generación de cartografía o si se obtiene a través de procedimientos del sensor LIDAR. Ortomosaico de imágenes, integración de varias imágenes fotográficas geográficamente corregidas y georreferenciadas para formar una representación fotográfica continua de una parte de la superficie de la Tierra. Digamos que es el producto de la toma de las fotografías aéreas que requiere el proceso de aerotriangulación, y a partir de ese proceso, de ese procedimiento, se obtienen ya este tipo de imágenes. La cartografía se maneja a 3 niveles. Escalas pequeñas, digamos que estas escalas por lo general se utilizan para estudios generales. Uno puede utilizar esta escala para tener en cuenta una localización general o un análisis, digamos, de hacer una superposición de planos, digamos, para un análisis ambientales o un análisis de optimización de rutas. Se pueden utilizar escalas 100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000, 1.000.000 o 1.500.000. Esto digamos que uno lo utiliza para trabajos generales. Escalas medias, digamos que escalas 10.000, 25.000 y 50.000, uno los podría utilizar para una prefactibilidad o una factibilidad. Y escalas grandes, digamos que ya son levantamientos específicos que requieren unos alcances y unos, digamos, específicos en cuanto a esos levantamientos y unas precisiones que son a escala 500, 1.000, 2.000 y 5.000. Estas escalas pues tienen una representación, digamos, en terrenos. Si yo tengo una escala 1:500, pues digamos en terreno 1 centímetro en el mapa, pues me va a representar 5 centímetros. Y así, digamos, para escala 1.000, 1 centímetro me va a representar 10 centímetros. Y también me va a indicar más o menos la representación en hectáreas en un plano de unas dimensiones específicas. Por lo general, el IGA maneja planos de 60 por 40, entonces serían las dimensiones, pero digamos, nosotros manejamos planos de 100 por 70, dependiendo, digamos, de ese requerimiento. Mapas de imágenes. Estos mapas son composiciones de fotomapas, se componen de fotografías aéreas corregidas como fondo, a las que se les puede agregar, digamos, nombre, simbología, sistemas de coordenadas y leyendas. Digamos que estos mapas son fáciles de elaborar, pero también son muy fáciles para, digamos, para presentación de proyectos específicos, en este caso proyectos lineales. Espacio mapas son imágenes de satélite en composiciones de color. Digamos que esas composiciones de color uno podría utilizar una banda 432, que digamos que es color natural, para hacer estas composiciones y elaborar estos mapas. Estos mapas pueden ser a escala de 100.000, 200.000, a los cuales también se adiciona, digamos, elementos como nombres, símbolos y sistemas de coordenadas y leyendas. Fotomosaico. Estos fotomosaicos uno los puede elaborar a partir de la generación de modelos de aerotriangulación o a partir, digamos, de composición de varias imágenes que, digamos, tengan las mismas características. Es un ensamble sistemático de varias fotografías que permiten a los especialistas una visión en conjunto para facilitar el ente de interrelaciones entre los diferentes elementos o fenómenos de la superficie terrestre. Hoy en día se elaboran ortomosaicos por medio de fotogrametría digital, con los cuales se obtienen unos productos rápidos y de muy buena precisión. Mapas temáticos son mapas elaborados con el propósito específico según el contenido. Se pueden clasificar como geológicos, catastrales, turísticos o de suelos, o digamos son mapas ambientales. Los mapas temáticos requieren para su elaboración una base topográfica. Mapas de rutas o cartas. Corresponde a los mapas de cartas elaborados como ayudas de navegación, orientación, como terrestre, que son las rutas de vías, marítimas, que digamos que son todas las cartas de navegación, y las aéreas, que son todas las cartas de navegación que utilizan los pilotos. Modelo digital de terreno. Es un insumo, digamos, para cualquier diseño. Es la base en cuanto a tener una superficie sin ningún elemento de elevaciones como construcciones o otro tipo de elemento que interfieran, digamos, la superficie real del terreno. Entonces es una representación tridimensional de las características del terreno de un área, mostrando la conformación del terreno modelado a escala horizontal para ilustrar con toda realidad las características artificiales y físicas naturales. La escala vertical normalmente a veces se exagera para
resaltar un aspecto relieve. Se utiliza ortorrectificación de imágenes en estudio de perfiles y generación de curvas de nivel y es la base para los diseños. Levantamientos topográficos, entonces está ahí, pues nosotros lo tenemos dividido en dos grandes aspectos convencionales que se parten a partir de ¿qué? Redes geodésicas, poligonales de amarre, nivelaciones geométricas, levantamiento de detalles y replanteos topográficos. Los sensores remotos, digamos, actualmente manejan una combinación de vuelos fotogramétricos, levantamiento LIDAR, que puede ser con aeronave tripulada o con aeronave remotamente tripulada, que son los drones, o con un escáner láser terrestre. Estos levantamientos, a partir de qué se pueden hacer el levantamiento convencional, pues con GNS, con estación total, con nivelación, y en el caso de las batimetrías se pueden hacer en dos aspectos, con vadeo, en caso de que, digamos, lo permita la zona, o con ecosonda, dependiendo del tipo de cauce o el cuerpo de agua a levantar. LIDAR. LIDAR es un radar y es un sonar, un acrónimo que representa Light Detection and Ranging, donde el láser se utiliza como una fuente de luz LIDAR. Es una técnica que utiliza el láser para efectuar mediciones de distancias a puntos específicos. Estos se logran a través de la integración de tres tecnologías bien definidas: telémetro láser, compacto LIDAR, una unidad de medida inercial IMU altamente precisa y un sistema de posicionamiento global de satélite. Estos componentes se combinan con los sensores de adquisición de imágenes para producir una forma expedita mapas topográficos digitales precisos de terreno. Y básicamente, ¿qué hace? Esto hace la integración para la toma de ¿qué? De una nube de puntos y una fotografía aérea, pero esto está integrado a través, digamos, aéreo con una estación IMO y en tierra con GPS, digamos, para poder dar la integración tanto de IMO como GPS para integrar toda la nube de puntos e integrar, digamos, todas las fotografías pues, que se realizan en estos levantamientos. El LIDAR se compone de ortofoto, una nube de puntos, un DTM, un DCM. Un DC es un modelo digital de superficie, un DTM es un modelo digital de terreno, altimetría y planimetría. Y el LIDAR terrestre pues es una captura de una imagen desde una posición fija, que se toman unas imágenes para poder obtener, digamos, una captura de sitios específicos. Pueden ser puentes peatonales, puentes vehiculares, pueden ser una estructura de una presa. Metodología: durante la operación, el telémetro láser montado sobre la aeronave envía pulsos y mide en forma precisa la distancia al terreno mediante el tiempo que toma la señal en reflejarse desde la Tierra o desde objetos tales como edificios, árboles o líneas de tensión. Debido a la velocidad de la luz, es conocido el tiempo que transcurre, es convertido en distancia inclinada. El espejo rotatorio es usado para proporcionar la cobertura necesaria a través de la línea de vuelo del helicóptero, con un ancho de barrido que depende del ángulo de la emisión y la altura de la operación. Simultáneamente, el sistema IMO graba la información correspondiente al rolido, al cabeceo y al guiñeo del helicóptero. O sea, el helicóptero pues va a tener unos movimientos aéreos y esos son controlados pues a partir del rolido, cabeceo y guiñeo para determinar la orientación en el espacio, mientras en su sistema GPS, que está localizado en tierra, prevé la ubicación precisa del helicóptero utilizando una solución cinemática diferencial. Digamos que esto todo se hace con software específicos para poder determinar estas combinaciones y poder obtener el producto. Durante el proceso de orientación y el posicionamiento de IMU y GPS respectivamente se combinan con la distancia inclinada del láser para calcular las coordenadas precisas en X, Y y Z de cada retorno. Digamos que cuando se toma a partir del sensor láser, pues va a tener unos retornos. Esos retornos, el primero pues toma sobre la primera superficie, puede ser un techo de una edificación. El segundo retorno puede tomar sobre un árbol. El tercer retorno lo toma sobre la base media del árbol. Y el cuarto retorno, digamos en nuestro caso para topografía, es el más importante porque refleja toda la superficie terrestre. La precisión total cumple con los estándares de la Sociedad Americana de Fotogrametría de Percepción Remota, ASPRS,
Esta entidad es la que actualmente reglamenta todas las imprecisiones y todo lo que tiene que ver con fotogrametría digital y fotogrametría a partir del sensor LIDAR. Esto es para generar puntos finales en X, Y, Z clasificados para obtener los productos que representen una superficie de terreno o otros productos. Esta tecnología requiere postprocesamientos luego de las operaciones en terreno y la adquisición de los datos que se hayan finalizado. Definición del área de trabajo, pues uno define, digamos, en este caso a lo centenario, un corredor de un ancho de 200 metros y por una longitud, digamos, de cada corredor aproximadamente a lo de 44 kilómetros y centenario más o menos de 13.5 kilómetros. Elaboración de red geodésica. Entonces aquí uno que define una red a partir de unos puntos y una materialización de rastreo. Entonces, ¿a partir de qué? Entonces uno se basa en toma de puntos de redes existentes ya de liga, de puntos NP o de puntos GPS para el amarre de sus trabajos. Posteriormente, ¿qué se hace? Se hacen unas calicatas para hacer unos mojones de unas especificaciones indicadas por el cliente o de acuerdo a los requerimientos. Puede ser de 25 por 25 por una profundidad de 60 centímetros, se materializa ahí el mojón y con una placa y digamos a veces se hacen unas marcaciones en tierra con unas X marcadas en rojo o en blanco. Estas marcaciones posteriormente sirven para, digamos, ayudar en el proceso de aerotriangulación de las imágenes aéreas. Elaboración de redes geodésicas. Se toman el proceso de los datos, determinación de las precisiones de los datos. Entonces, para una red geodésica, dependiendo de qué precisión, a qué escala se requiere, análisis estadísticos de la red. Cuando ya se tiene, digamos, todos los datos tomados y se hacen los procesos, se toman unas estadísticas para poder definir tanto en coordenadas X y Y las precisiones y en Z de acuerdo si se hace nivelación geométrica o si se utiliza otra herramienta para obtener esa cota. Elaboración de red geodésica, entonces a lo largo de la red de un proyecto lineal se determinan dependiendo del estándar, digamos, y maneja que se debe manejar entre 200 a 700 metros una materialización de una pareja de puntos GNS, envías para fase 3, más o menos son 3 kilómetros para definir esas parejas. Elaboración de una red topográfica, ¿para qué me sirve? Digamos que esa red topográfica a partir de esos puntos que yo tengo y a partir de unos deltas que yo puedo determinar en el terreno, eso me sirve para poder llevar nivelaciones y poligonales y posteriormente son puntos que yo puedo tomar de amarre para obtener niveles de detalle de una alcantarilla, de un bus culvert, como en este caso el canal de Avenida Villavicencio sirvió para irradiar y tomar el nivel de detalle de esta estructura. Transformaciones, soluciones de modelos geoidales locales, digamos, estos procedimientos también permiten manejar modelos geoidales generales que en el caso de Colombia maneja el Geocol 2004, ese modelo más o menos maneja una precisión de 80 centímetros y EGM que es un modelo universal que maneja digamos unas precisiones más detalladas y es más centimétrico que el modelo Geocol 2004. Determinación de precisiones a partir de estándares, en este caso digamos de ligado de la Sociedad Americana de Fotogrametría y posteriormente se hacen unos análisis estadísticos en X, Y, Z para cumplir las precisiones de esta red geodésica. Equipos, los equipos que lleva, digamos, para los datos LIDAR, sistemas de posicionamiento, sistemas de estabilización, sistemas de escaneo láser y una cámara digital. Más o menos aquí está el esquema, digamos, de la distribución y lo que se debe hacer para, digamos, para la implementación en una aeronave tripulada. Y se debe hacer un registro de precisión, tanto para poder determinar que estos elementos tengan una precisión en cuanto se incorporen a la aeronave. Diseño del vuelo, entonces el diseño del vuelo nos indican unos parámetros iniciales para determinar una altura de operación, una frecuencia de escaneo, una captura de datos, digamos es la toma de una nube de puntos que pueden ser cuántos retornos tiene el sensor, o sea, entre más retorno pues mejor es la toma de datos, pero entonces si se tienen mayores datos de retornos, digamos, es mayor el volumen de información y pues mayor el requerimiento de procesamiento. Hay unos ángulos de barrido, una velocidad de escaneo,
altura de escaneo, densidad de puntos de LIDAR ya capturados a partir de los retornos por metro cuadrado. Uno puede determinar también por precisiones y escalas cuántos puntos puedo utilizar para mi levantamiento 4 y cuántos puntos, digamos, también debo tener claro para los puntos de pasada y cuántos puntos son los que definitivamente puedo tener al final de estos levantamientos. Aquí tenemos un ejemplo de halo centenario de cuántos puntos se tomaron en cuanto a líneas de vuelo para las fotografías aéreas, la longitud total de los ejes y el número de fotos capturadas. Todos estos sensores, digamos, el aéreo y de toma de información debe de tener unas calibraciones tanto a nivel de, digamos, de una toma de una información de unas muestras que me indican posteriormente cuáles son los errores o, digamos, las precisiones que yo puedo obtener tanto de la estación IMO, estación GPS y, digamos, del mismo sensor láser con lo que capturo la información. La edición de los datos, digamos, cuando uno toma los datos, pues uno debe tener chequeo. Esos chequeos que se hacen, entonces en topografía, pues uno toma en terreno unos detalles básicos que después los puedo comparar con la nube de puntos del DTM y el DCM para mirar que los datos que estoy procesando tengan la mayor coherencia en la toma de la información. Procesamiento de datos, digamos que pues aquí digamos que lo que uno procesa básicamente es los datos de las nubes de puntos para poder obtener posteriormente el DTM y el DCM. Entonces estos yo los puedo armar en bloques de kilómetro por kilómetro, pues hago una identificación, lo mismo con las ortofotos para tener en cuenta digamos esos bloques de lo que estamos utilizando. Una vez filtrados los datos del láser, se procede a la clasificación de los mismos separados 5 campos. Digamos, sus datos están en cobertura vegetal, terreno, construcciones, infraestructura eléctrica y cableados, todo lo que tiene que ver con líneas de energía. Para con la construcción del modelo digital de terreno se considera información de puntos láser filtrado. Luego se realiza el ajuste vertical de los datos, el láser del modelo joidal definido para el área de estudio. Con las coordenadas clasificadas como terreno y ajustadas en vertical se procede a la confección del DTM y luego a la ortorrectificación de las imágenes obtenidas con una resolución de 15 centímetros por medio de una corrección o ortorrectificación radiométrica, geométrica mediante el empleo de DTM y procesado a partir de los puntos láser. Generación de resultados. Entonces, ¿qué obtenemos? Digamos, para obtener los resultados, pues hacemos un índice de planchas para empezar a plasmar nuestra información de la captura, digamos, del sensor LIDAR. Generación de los resultados, entonces obtenemos una nube de puntos de un DCM y un DTM. Esas clasificaciones uno que obtiene, digamos que tiene el suelo, vegetación alta y baja, las edificaciones, ruido, agua, vías, digamos, es la clasificación general que se utiliza para obtener una nube de puntos. Ortofotos, pues los ortofotos se obtienen a partir del modelo de aerotriangulación. Este es un modelo del sector de la Magdalena de la captura de estas imágenes aéreas. Modelo digital de terreno, entonces ya digamos el producto final de lo filtrado de terreno, digamos este es el producto del retorno 4 que específicamente se tiene aquí, todo lo que tiene que ver con superficie de terreno nomás. Aquí construcciones, árboles, todos estos elementos se eliminan del DTM. En el DCM sí tiene que ver, se ven todos estos elementos de árboles, edificaciones y la superficie. Generación de curvas de nivel a partir del modelo digital de terreno, pues uno ya puede obtener curvas de nivel cada 50 centímetros o cada metro, dependiendo, digamos, de la precisión y de los datos capturados. Generación de planimetría a partir de la interpretación y de la captura de los elementos presentes en la ortofoto, digamos, como vías, construcciones, borde de vía, borde de sardineles. Se obtiene, digamos, toda esa captura de información y esta captura de información también se valida con el DCM, digamos, para complementar datos que no se presenten con mejor definición en la ortofoto. Conclusiones, gracias a esta sección se identificaron los principales elementos del modelo cartográfico y topográfico, se explicaron las metodologías con las que actualmente se realizan los levantamientos topográficos y finalmente se va a hacer el ejercicio de generación de un modelo digital de terreno para la implementación en Civil 3D. Francisco, tengo una consulta respecto a lo último que tú presentaste, la generación de la planimetría a través de la ortofoto. Yo siempre he tenido la duda es cómo se genera esa planimetría, si eso es un proceso automático o es un proceso que ustedes realizan de forma manual para saber y comenzar a discriminar qué es un paramento, qué es un sardinel,
qué es un hidrante, o sea, cómo llegan a discriminar si eso es un proceso manual o eso es un proceso automático y si es automático, cómo se realiza. Bueno, digamos que esto tiene dos cosas. Digamos, para los proyectos lineales se basa en dos condiciones. Hay un elemento topográfico como tal que se captura, digamos, en campo, digamos, todo lo que tiene que ver con superficies húmedas y superficies secas, todo lo que tiene que ver con pozos, hidrantes, todo eso se levanta en campo. Por el nivel de detalle que se requiere para un levantamiento de una vía para una zona urbana. Todos esos elementos se capturan con un nivel de detalle que se captura en la ortofoto. Ciertos elementos, digamos, que yo pueda identificar que puedan ser como bordes de paramentos, bordes de vía, bordes de construcciones. Pero digamos que estos elementos se tienen que complementar topográficamente con la captura de esa información en campo. ¿Por qué? Porque digamos que si yo tengo que definir un levantamiento de un sardinel, el borde de vía y borde de sardinel, esos elementos en ALO se hizo con DTM, pero digamos que ese DTM es de alta resolución. ¿Por qué? Porque se definieron en detalle con Brainlines para poder identificar y poder llevar eso a un dibujo 3D. Todos estos componentes se parte de topografía convencional como parte inicial. Segundo, se toma con topografía convencional. Tercero, se utiliza el DCM para complementar datos. Y cuarto, hay captura de información complementaria a partir de la ortofoto. Digamos, estos son procedimientos de detalle para los casos específicos de levantamientos topográficos en proyectos lineales como vías específicamente. Digamos, ¿por qué ese nivel de detalle? Porque así lo solicitan los clientes. En otros procedimientos de LIDAR, digamos que para una escala 1000, 2000, para unos distritos de riego, en el caso de Azuero, la mayor parte de la información se capturó por procesamiento fotogramétrico a partir de la captura de la información de los datos de la ortofoto, pero también se complementó a partir del modelo digital de superficie, aquellos elementos que digamos que uno no identifica fácilmente en la ortofoto, como infraestructuras específicas de bocatomas o algunos sitios de presas muy pequeñas. Sí se debe de tener en cuenta, digamos, el DCM. Digamos que estos son los dos procedimientos muy generales y en cartografía, digamos, digital se hace también con las ortofotos y aquí sí es netamente ortofoto la captura de la información. Digamos, para esos productos cartográficos de ligada a escala 2000, 5000, 10.000, 25.000, todo se hace con captura de información a partir de la ortofoto. La idea es que esta parte de la charla se divide en dos. Una es un ejercicio para la creación de un modelo digital de elevación de un lugar pequeño, que esa va a ser interactiva esa primera parte, y la segunda es la creación de un modelo digital a partir de información LIDAR, que esa solo se las voy a mostrar porque esos archivos son bastante pesados. Entonces la idea es solo mirarlo. En realidad el concepto es igual, la creación del modelo digital tanto de topografía convencional como de elementos LIDAR o de aerofotografías es básicamente lo mismo. Entonces lo que tienen en el archivo AutoCAD, en este que se llama Saberes, son 3 elementos por ahora. Entonces en un costado, en el costado izquierdo tenemos una ortofoto que es de Google Earth, es de la época en que Civil permitía bajar imágenes de Google Earth. Tenemos el levantamiento topográfico y en el costado derecho tenemos un polígono que va a ser nuestro boundary del modelo digital. Entonces, el DTM lo que es la representación digital del terreno natural, ya sea un terreno natural que ha sido intervenido por el hombre o un terreno natural que no ha sido intervenido, o sea, básicamente zonas verdes, montañas, o también puede tener, digamos, como en este caso, carreteras, andenes, cunetas, construcciones. Entonces, digamos, si ustedes pican cada uno de esos elementos, va a tener una descripción. Entonces, por ejemplo, esta es construcción. Si pican estos de acá va a ser la línea blanca de la carretera, y hay unos que se llaman break lines que vamos a ir viendo en el avance de la construcción del DTM, lo importante que son esos break lines para nuestro modelo digital. Entonces el modelo digital está compuesto básicamente por 3 elementos. Uno que son los puntos, que digamos en este caso los vemos acá, son estos noditos, que es un elemento punto o nodo de AutoCAD que representan del relieve que hay los puntos que son singulares sobre ese terreno. Entonces, por ejemplo, árboles, postes, volardos si fuera un levantamiento urbano, cajas, y en los levantamientos rurales
se toman puntos sobre el terreno natural pues para darle esa forma que queremos que se asemeje lo máximo posible a la realidad de ese terreno natural. Entonces, tenemos en primera medida los puntos. El segundo elemento importante para la construcción del DTM son las líneas. Particularmente a mí me gusta mucho usar líneas en 3D porque ayuda a construir mejor el modelo digital y también porque una vez uno tenga el modelo lo puede mirar en 3 dimensiones y ve esas líneas pues de una forma más representativa. Entonces, esas líneas en 3D, ¿qué van a hacer? Entonces, por ejemplo, van a ser los bordes de vía, los bordes de andén, las cajas uno las podría tener en 3D, las cercas, las materas, son todos esos elementos del terreno que forman un quiebre o una arista que es representativo. Lo vamos aquí a ver rápido. Entonces voy a pedir que por favor tengan estas 3 barras de herramientas disponibles. Entonces una es esta que se llama Visual Styles. La otra es esta que se llama View. Y una tercera que es Orbit o 3D Orbit. La idea es para poder visualizar los elementos en isométrico o poderlo rotar. Por aquí están escribiendo en el chat que si por favor les puede decir cómo cargar la ortofoto porque al abrir el archivo pues por la referencia y por la ruta no les está apareciendo. Vale, tienen que tener la imagen. La imagen tiene una extensión JGP que se llama esta y la deben tener en la misma carpeta donde está el archivo de AutoCAD porque debería cargar automático. Entonces mientras tanto continúa. Entonces digamos tenemos los puntos, tenemos las líneas y los polígonos. Entonces, digamos, en este caso el polígono lo que va a hacer es, nosotros lo que vamos a hacer es delimitar ese modelo digital de elevación para que no haga extrapolaciones del modelo en sitios donde no tomamos información y nos genera información falsa. Lo que hace el modelo digital es una triangulación entre esos puntos y esas líneas 3D. Entonces, por ejemplo, él hace una triangulación 3D y, digamos, lo que no querríamos es, por ejemplo, que él nos genere un triángulo en este sector. Porque la información que va a mostrar el modelo digital aquí pues va a ser falsa porque no sabemos si aquí hay, si ese sector es alto, es bajo, hay una carretera, hay una casa. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a definir el boundary. Entonces lo que vamos a hacer para generar el modelo digital es anexar esa información a un modelo que vamos a crear. Entonces digamos, vamos a la pestaña de Tool Space que la debemos tener activada y en la parte de superficie le vamos a dar crear una nueva superficie. Entonces le vamos a colocar, por ejemplo, TN de terreno natural, saberes. Le vamos a dar OK. Si desplegamos aquí en superficies, vamos a ver que quedó creada la nueva superficie que vamos a trabajar. Entonces, en la parte de definición es donde nosotros vamos a anexar esa información que va a componer el modelo digital. Entonces tenemos los boundaries, en este caso va a ser el contorno general del proyecto, los breaklines, que van a ser esa información lineal que va a componer el modelo digital, incluido, por ejemplo, las patas de los taludes, las coronas de taludes, los muros, los bordes de vía, los andenes. Yo puedo también generar un modelo digital a partir de unas curvas de nivel. Pero digamos, esto es lo menos recomendable porque las curvas de nivel son un elemento que se desprende de un modelo digital. Entonces digamos que le estamos quitando calidad o estamos generando un modelo digital a partir de información que ya ha sido interpolada y que ha sido manipulada. Entonces digamos, esta debería ser nuestra última opción si no tenemos más información para crear un modelo digital. También puedo importar un modelo digital que ya está hecho, que por ejemplo nos pasa muy seguido que nos proveen los modelos digitales, entonces simplemente lo que hacemos es importarlo. Tenemos la opción de adicionar objetos y ya estas son las partes de edición. Importar grupos de puntos, digamos si tengo por ejemplo archivos en Excel o en Word o en Pad. Entonces digamos lo que vamos a hacer es primero aquí en la opción de Drawing Objects le vamos a dar la opción de adicionar, Add. Y aquí vemos los diferentes elementos que podemos adicionar. Podemos adicionar puntos, líneas que no están en 3D, bloques. Con los bloques tenemos que asegurarnos que el punto de inserción del bloque es el que tiene las coordenadas y la cota respectiva del punto que se desea insertar. Lo mismo con los textos. Los 3D Face son elementos en 3D productos de triangulaciones. Entonces, digamos, si yo tengo una triangulación que fue explotada,
yo podría adicionar esos 3D face. Entonces, lo primero que vamos a hacer es adicionar los puntos. Le vamos a colocar P de puntos. Yo podría hacer varios paquetes. Entonces, por ejemplo, adicionar un paquete de puntos P1, luego P2, o el nombre que yo le quiera dar. Digamos, si quiero adicionar, por ejemplo, solo los árboles o solo los volardos. Entonces, puedo ir creando paquetes. Le doy OK y, digamos, como le di puntos, simplemente puedo seleccionar todo el archivo y él ya me hace la discriminación de todos los puntos que hay en el archivo presente. Entonces ahí vemos que como el modelo ya está creado, lo que hizo fue adicionar los puntos al modelo. Y lo que hace es generar una triangulación entre cada uno de esos puntos. Entonces, digamos, estos puntos que vemos aquí muy seguramente, pues comparándolo con la ortofoto, acá son puntos de terreno natural, zona verde, y están tomados en esos puntos porque el topógrafo lo que hizo fue querer sacar mediante el levantamiento topográfico las características de ese terreno. Entonces vamos a ver que también hay puntos en los bordes de vía. Esto, por ejemplo, son las cunetas. Esto naranja son las construcciones, que serían los paramentos. Y lo que vamos a ver acá, estos son unos taludes en corte, donde estas son las terrazas de esos taludes. Entonces, por eso es que son tan importantes los break lines, porque nos van a definir esos elementos en 3D. Y lo que nos van a hacer esas líneas en 3D, ya lo vamos a ver adelante, es ayudar a definir esos quiebres que da el terreno. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a activar esta opción de las vistas en isométrico. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, acá, si activamos la opción de Orbit, es que acá hay unas terrazas. Estas son las terrazas de ese talud en corte. Como no hemos agregado las líneas en 3D, ellos generan una triangulación en el sentido que básicamente ellos quieran. Pero lo que nosotros necesitamos es que esa triangulación vaya por las líneas en 3D para definirnos estas crestas de esos taludes y las patas de esos taludes. Entonces, si pasamos otra vez a la vista en planta, vamos a agregar esas líneas 3D. Entonces, vamos a volver aquí a nuestro terreno natural saberes. Vamos a la opción de break lines, le decimos adicionar y vamos a ver, digamos, le vamos a decir B1, los break lines 1. La sección estándar es para las líneas en 3D poly, entonces que es básicamente las líneas que siempre trabajamos. Lo que debemos asegurarnos es que esas líneas estén en 3D y que correspondan a los puntos, que cada nodo corresponda a cada uno de los puntos de ese levantamiento. Y aquí simplemente vamos a seleccionar todo el dibujo. Asegurémonos que estas dos lineecitas negras no queden seleccionadas porque son para un ejercicio que vamos a ver ahorita. Entonces seleccionamos todo el dibujo y, digamos, vamos a acercarnos aquí un poco y vamos a ver cómo va a cambiar la triangulación en este sector, donde le vamos a decir al modelo que esa triangulación debe viajar por esas líneas 3D. Entonces, digamos, si yo pico la triangulación, vamos a ver que siempre las líneas de esa triangulación van a viajar por esas break lines o esos bordes de vía. Entonces, si yo tengo un modelo bien construido, no debería verse, si yo lo pico y lo selecciono, no debería verse un elemento que no esté cubierto por, si yo envío el modelo arriba, no debería verse ningún elemento, ninguna línea abajo. En este caso se están viendo porque lo que hice aquí fue cortar el modelo antes, porque acá es un puente y generalmente los puentes yo los excluyo de los modelos digitales de elevación, porque lo que yo necesito mostrar es la parte de abajo de ese puente que es el terreno natural. Entonces, digamos, por eso es que en este punto se ven partes de esas líneas 3D, porque yo hice como una exclusión de esa información. Digamos, aquí hay parte de la construcción que se podría arreglar el modelo, pero en general, digamos, cubre todos los puntos, viaja por todos los puntos y por todas las líneas. En la creación del modelo, digamos, si yo lo pico, él me permite hacer ciertas ediciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo adicionar líneas a esa triangulación
yo puedo eliminar líneas de la triangulación. Por ejemplo, yo quiero eliminar esta línea. Y ahí vemos que eliminó, digamos, como estas líneas son falsas porque no hay información, yo las podría seleccionar y ajustar mi modelo. Otra herramienta muy importante es esta que es Swap Edge, que lo que hace es cambiar la dirección en que está haciendo la triangulación. Entonces, por ejemplo, si yo deseo que la triangulación no vaya en un sentido, sino que viaje en otro, yo lo podría hacer. Entonces, por ejemplo, esta línea, ¿sí ven? La cambié y ahora está haciendo la triangulación así, transversal. Entonces, yo puedo manipular el modelo digital para hacerlo acorde a las necesidades que yo tengo. Digamos, como esto es un curso muy liviano, pues no podemos explorar cada una de las herramientas, pero en general es adicionar líneas, borrar líneas, cambiar el sentido de la triangulación, adicionar puntos, borrar puntos o modificar los puntos. Entonces es como la manipulación de esos diferentes elementos. El ejercicio final, digamos, sería como adicionar el boundary de ese modelo digital. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esa región que está en magenta y la vamos a desplazar 500 metros hacia la izquierda. Entonces, generalmente siempre nosotros utilizamos cifras cerradas para poder mover esos elementos. Y una vez más aquí volvemos al terreno natural y en la opción de boundaries la vamos a seleccionar, le vamos a decir adicionar. Entonces este va a ser nuestro boundary 1. Vamos a dejar esta selección de outer y no destructive breaklines. Le vamos a dar OK y vamos a seleccionar ese boundary. Y lo que va a hacer el modelo es ajustarse a ese límite que nosotros le dimos para construir. Entonces ya no va a estar generando un modelo digital donde no se tomó información, porque esa información va a ser falsa porque no se pudo tomar información, ya bien sea porque estaba dentro de predios a los que no se accedió, o eran construcciones, o simplemente está por fuera de nuestro proyecto. Entonces, si volvemos aquí a una de nuestras vistas isométricas, vamos a ver, y si encendemos aquí en esta opción de Visual Styles, unas de estas que asemejan unas vistas renderizadas, y si vamos aquí a la opción de Orbit, lo que vamos a tener es digamos, aquí nosotros podemos hacer una evaluación de nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la carretera. Aquí se alcanza a ver la carretera. Aquí vamos a ver las terrazas de ese talud de corte que yo les decía. Entonces, digamos, deben verse bien definidas porque nosotros le agregamos esos break lines en la corona y en la pata de los taludes y en la terraza de los taludes para verse esa forma. Entonces, digamos, el chequeo de nuestro modelo digital, digamos, yo lo hago con este método que lo que hace es generar sombras. Entonces, por ejemplo, automáticamente aquí vemos que hay un punto que está por fuera de la elevación, que es un error, que ya lo vamos a corregir. Entonces, por ejemplo, vamos a ver las vías, vamos a ver la zona donde se excluyó el puente, que se eliminó para poder ver el terreno natural. Vamos a ver la carretera que viene ascendiendo hacia la vía principal y vamos a ver pues al fondo los diferentes elementos del terreno natural. Entonces digamos, este es un modelo pues que ya ha sido revisado, entonces no tiene más que este error que yo le incluí para darse cuenta que pues un modelo debe revisarse. Eventualmente, digamos, de los modelos generados a partir del LIDAR, a pesar de que en el proceso de oficina lo que ellos hacen es eliminar esos puntos que están no sobre la superficie, por ejemplo, postes o líneas de alta tensión, eventualmente un punto de LIDAR puede quedar sobre un cable y puede generar estos puntos altos. Entonces, a pesar de que este es un levantamiento hecho con topografía convencional, digamos que este punto puede haber sido porque la altura del prisma quedó mal o a la hora de hacer los cálculos se metió una altura instrumental mal. Entonces ya vamos a ver cómo desde el modelo digital se puede corregir ese punto. Entonces vamos aquí a volver a la primera vista, que es la vista normal.
Y aquí vamos a picar la primera alternativa, que es la vista top. Entonces aquí volvemos a nuestra vista. Y yo puedo, desde las alternativas de edición del modelo digital, yo puedo corregir ese punto. Entonces voy a esta opción y, por ejemplo, le voy a decir modificar punto. Pico este punto y, por ejemplo, yo ya sé que la cota se debe corregir a 1813.47. Entonces pico el modelo, voy a la opción de editar superficie, modificar punto, pico el punto y digito la cota nueva, 1813.471. Entonces, si yo vuelvo a mi vista en isométrico, entonces ya veo que, y vuelvo aquí a mis vistas de simulación de render, veo que el punto ya no está elevado, no está disparado. El breakline sí está mal, porque pues yo lo cuadré a propósito mal, habría que cuadrarlo a la nueva altura, pero pues nuestro modelo digital ya está aterrizado. Entonces digamos que la creación del modelo digital es relativamente fácil, pero hay que tener esos conceptos de saber qué puntos se deben eliminar de ese modelo y también digamos que la gran responsabilidad es la verificación de que ese modelo sí está representando la superficie del terreno. Si tenemos un modelo digital mal generado, pues a partir de ahí todos los productos, digamos el diseño geométrico estaría mal, el urbanismo estaría mal, si tenemos estructuras estarían mal. Entonces digamos que esta es la base para la generación de todos los procesos de ingeniería y de arquitectura de los proyectos que nosotros abarcamos. Entonces digamos, es muy importante esa revisión, verificar que no hayan puntos enterrados o que no hayan puntos elevados. Entonces vamos a volver aquí a nuestra vista en planta. Le vamos a quitar esa imagen de sombras y vamos a ver algunas de las características que podemos visualizar o que podemos manipular en el modelo. Entonces, por ejemplo, si picamos la superficie y le damos propiedades, clic derecho propiedades, vamos a ver diferentes aspectos que yo puedo generar o que puedo manipular del modelo. Entonces aquí en la pestaña definición, en Build, yo le puedo dar unos rangos de elevación. Entonces, por ejemplo, si yo sé que estoy en Bogotá, yo le puedo decir que me excluya los puntos que están por debajo de 2400 y que están por encima de 2800. Entonces ya con esa entrada de datos, yo ya lo que estoy haciendo es depurar puntos que, por ejemplo, hayan quedado en cota cero, que suele pasar, y ya empiezo a hacer como una depuración y un mejoramiento de mi modelo digital con estas entradas. También puedo aquí decirle que la longitud máxima de esos triángulos. Entonces, generalmente para las triangulaciones LIDAR, como ellos hacen una densificación de puntos muy grande, yo podría, básicamente no manejo esa longitud de triángulos. Pero para los levantamientos topográficos convencionales, generalmente cuando se hacen, siempre se le dice al topógrafo que secciones transversales cada 10 metros o cada 20 metros. Entonces, si yo sé que tengo unas secciones transversales cada 20 metros, pues tener longitudes de triangulación que vayan muy arriba de ese parámetro, pues ya van a ser inoficiosas. Entonces, si yo tengo un levantamiento convencional, yo pensaría en longitudes de triángulo de 50 metros. Y también aquí, digamos, el programa me lleva un registro de las operaciones que yo hago. Entonces, por ejemplo, esas líneas que borré y esas líneas que adicioné, él me muestra ese récord de lo que hice en las coordenadas en donde lo hice. Por aquí nos están haciendo una pregunta y dicen que las líneas breaklines de paramentos no se deberían considerar como boundaries. Sí, digamos, dependiendo del contexto. Digamos, si yo estoy trabajando en un contexto urbano donde, por ejemplo, lo que nos pasaba en los proyectos de Cali o Aló, donde yo voy a intervenir manzanas completas, yo no puedo generar boundaries sobre las construcciones porque si no me va a quedar un hueco en el modelo digital en sectores que yo sé que sobre los que va a pasar una vía.
Entonces, digamos, en ese caso, a pesar de que yo no tengo información de lo que hay dentro de esos predios, yo lo que estoy haciendo es una suposición de lo que hay entre un paramento de un costado de una manzana al otro costado de la manzana es real, porque no tengo cómo más averiguar eso. Digamos, en Bogotá es realmente acertado porque en general es plano, pero por ejemplo en proyectos rurales, donde lo que yo hago es levantar una carretera y tomo los paramentos de cada costado, sí yo pensaría que los paramentos son un boundary, porque en general no voy a usar el terreno que está más allá de esa línea de paramentos, entonces sí lo consideraría. Entonces digamos eso, ese concepto es bueno, pero hay que mirar el contexto donde se está trabajando. Si realmente no necesito información de predios, yo sí generaría el boundary sobre el predio, pero si se requiere, como en el caso urbano, lo tomaría. Bueno, entonces digamos, con el modelo digital yo puedo hacer varias cosas. Entonces digamos, puedo generar líneas de pendiente o achurados de elevación. Entonces digamos, por ejemplo, aquí vamos a hacer un achurado de elevación con rangos de 8. Le vamos a dar a aceptar, le vamos a decir que reconstruir y vamos a picar el modelo digital. Vamos a ir a estilo, que la parte de estilo es cómo vamos a ver el modelo digital. Entonces, digamos, en la pestaña de display es lo que estamos observando en la pantalla. Entonces, digamos, como ya vimos, estamos viendo los puntos, estamos viendo la triangulación, estamos viendo el boundary, que es el border, podemos prender las curvas de nivel, que yo básicamente las puedo generar según el rango que necesite. Una vez construido el modelo, las curvas de nivel, digamos que es una salida secundaria que la puedo manipular, lo puedo sacar cada 5 centímetros, cada 2 metros o lo que necesite. Puedo generar curvas de nivel en el intervalo que yo desee. Y por ejemplo, aquí tenemos los subproductos. Entonces puedo generar mapas de pendientes, mapas de elevación, flechas de pendiente. Entonces, como le di elevación, le vamos a seleccionar esto, le vamos a ir a aceptar y es lo que me genera es un plano de elevaciones. Esto yo puedo manipular los rangos, entonces puedo decirle que me genere rangos de cada metro, cada 2 metros, y aquí lo que estamos viendo es que en oscuro están las partes más altas y en la parte clara las partes más bajas, pero yo puedo generar los rangos que quiera y por ejemplo generar un mapa de calor donde las partes más altas sean más intensas. Si lo vemos esto en 3D, aquí en nuestras pestañitas. Bueno, cada vez que yo paso a isométrico, debo activar de nuevo el estilo, porque él me apaga. Entonces, digamos, si vemos aquí cuando lo paso en isométrico, ya no tengo los puntos prendidos. Entonces, simplemente volver a prender lo que yo necesite o lo que quiera ver. Entonces, digamos, en este caso son las elevaciones. No me deja ver el plano de elevaciones, pero por ejemplo, si yo prendo el de pendientes, que me muestra hacia dónde va el mayor gradiente, sí me lo deja ver. Entonces, digamos, una vez construido el modelo, lo que yo puedo hacer es utilizarlo para extraer de él la información que yo necesito. Entonces, vamos a volver aquí a nuestra planta. Carlos, un comentario que quería hacer de lo que usted mencionó con relación a la interpolación que hace o la generación de los rangos de curvas de nivel, que es importante desde el punto de vista de la precisión de la topografía. Como dice Carlos, el programa les permite, si yo quiero decirle que las curvas de nivel las saque cada 50 centímetros, las puede sacar cada 50, cada 10, cada rango que uno considere. Pero lo importante es tener claro cuál es la precisión real que tiene el levantamiento topográfico o la cartografía que nos entregaron. Porque llega un punto en el cual realmente si la curva de nivel obedece a esos puntos topográficos y esa debería ser la precisión real, entonces si es una densidad de puntos de tanto y puedo garantizar una escala 1000, entonces genera esas curvas de nivel cada metro. Pero a partir de ahí hacia abajo, básicamente es una interpolación que se hace dentro de las curvas. No es que el programa mejore la precisión de la topografía al generar curvas de nivel cada 50 centímetros. Lo que haría es una representación gráfica, pero la precisión real viene desde los datos que se han tomado en campo. Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Correcto, sí, señor. Bueno, entonces digamos, ahora vamos a hacer la proyección de esa ortofoto. Digamos, para este caso solo voy a dejar la triangulación y las curvas de nivel. Es que pienso que no se necesita más. Y vamos a llevar la ortofoto también 500 metros hacia la derecha. Entonces, digamos, aquí ya veo que me está cazando. Y lo que voy a hacer es
digamos, este proceso es muy fácil. Voy a enviar el modelo digital atrás para poder seleccionar la ortofoto. Entonces aquí veo que está seleccionado Raster Image. Un segundo. Entonces, selecciono mi modelo. Y aquí, una vez selecciono el modelo, me da la opción de Drape Image. Entonces, eso es lo que hace, vamos a picar. Como en este momento es la única ortofoto que tengo cargado y es el único modelo que tengo cargado, él asume automáticamente que lo que necesito proyectar es esa imagen en el único modelo digital que tengo. Entonces le voy a dar OK. Y si yo vuelvo a mis vistas isométricas, bueno, voy a apagar aquí lo que no necesito. Voy a dejar la triangulación y las curvas de nivel. Y no me la proyecto. Esto a veces genera unos errores que voy a intentar otra vez. No me lo está proyectando. Vamos a ver si de pronto con alguna de las visualizaciones. Ya, aquí lo cambié a una de las visualizaciones. Y aquí ya me voy a apagar las curvas de nivel para que se pueda ver mejor. Voy a quitar los puntos también. Voy a dejarlo casi que en blanco. No, ya no me deja. Bueno, digamos aquí yo utilizo mi herramienta de Orbit. Lo que voy a tener es que mi ortofoto se ajustó al terreno natural. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá en la zona de los taludes, digamos, esta es una ortofoto de Google, entonces la resolución no es muy buena. Pero si ustedes se dan cuenta, pues él se ajustó al terreno natural. Entonces, es una muy buena herramienta para tener como esa visualización en 3D de los elementos que hay sobre el terreno. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte, a borrar esta ortofoto para hacer el ejercicio. Entonces, esta segunda parte es la generación de un modelo digital a partir de información LiDAR. La información LiDAR es una información muy densa que, como ya lo explicó Francisco, ellos lo que hacen es tomar una nube de puntos a partir de sensores, generalmente aerotransportados, y lo que hacen es densificar muchos puntos sobre el terreno natural. Entonces, lo que antes un topógrafo definía según su criterio, lo que está haciendo el sistema LiDAR es una densificación total. O sea, lo que toma es muchísima información, inclusive información redundante, que uno de los defectos del sistema LiDAR es que vuelve los archivos muy pesados, porque la información es demasiada. Entonces, digamos, para la inserción de ortofotos, siempre vamos a utilizar el comando mapinsert, y vamos a buscar nuestro archivo. Entonces aquí lo tengo. Digamos, vamos a utilizar una ortofoto del proyecto Alto Maipo. La seleccionamos. Le damos a aplicar y OK. Y aquí ya tengo la ortofoto. Las ortofotos generalmente vienen acompañadas de unos archivitos que son muy livianos, que esos archivos lo que contienen es la información del cuadrante de esta imagen. Entonces tiene la información de esta coordenada, tiene la información de esta coordenada, de los 4 cuadrantes. Y lo que hace es georreferenciar la imagen respecto a esas coordenadas. Entonces, por ejemplo, la imagen que estábamos viendo de Google no tenía esa información porque fue extraída directamente del servidor. En ese momento lo que uno le decía era, recórteme esta imagen y me la pega. Y él automáticamente la referenciaba y no generaba ese archivito de respaldo. Entonces, los proveedores con los que trabajamos
siempre nos envían la ortofoto y ese archivito, que es un archivo de texto, si uno lo abre son las coordenadas, que ayuda a georreferenciar la imagen. Incluso hay unos archivos donde el mismo archivo gráfico ya trae los archivos internos, o sea, no viene acompañado de esos archivitos auxiliares. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recortar esa imagen para quitarle ese recuadro grande. Entonces la seleccionamos. Mientras tanto, Carlos, aprovecho y le leo una pregunta que hicieron por acá. Dice que si este ejercicio se puede hacer con ortofoto LIDAR. Sí, esta es una ortofoto generada por LIDAR, por un vuelo. En general, digamos, el AutoCAD me permite importar cualquier tipo de imagen, un PDF, una imagen JPG, así no sea una imagen geográfica. Lo que hace el Civil es que esa imagen quede en las coordenadas a que corresponde. Entonces, como la imagen ya está ortocorregida, eso quiere decir que yo puedo medir sobre esa imagen y va a ser real. O sea que la ortocorrección lo que hace es eliminar la distorsión de los puntos altos. Por ejemplo, cuando vemos una imagen de un edificio, cuando el edificio está muy cerca al punto de la toma de la foto, pues se va a ver la terraza del edificio súper grande. Lo que hace la ortocorrección es corregir ese error y suponer que, por ejemplo, esa terraza está al nivel del terreno. Eso es lo que hacen las ortofotos. Por eso es que yo puedo tomar medidas sobre ellas. Bueno, entonces picamos la imagen y vamos aquí a crear un recorte y seleccionamos bueno, aquí le digo seleccionar, ese enter y selecciono el rectángulo. Y ya lo que me hace es, bueno, aquí falta un pedacito. Lo que hace es recortar la imagen a ese polígono que yo genero. Entonces ya no tengo como ese recuadro. Estas imágenes son de una resolución relativamente baja. Digamos, las que usamos para Bogotá perfectamente se pueden distinguir alcantarillas y volardos, muchos elementos que en el contexto urbano son muy importantes. Entonces, digamos, de este mismo proyecto también nos generaron unos archivos o unos modelos digitales que simplemente es importarlos. Entonces nosotros vamos aquí a la opción de superficies, le damos crear superficie, entonces vamos a decirle terreno natural Maipo o el nombre que queramos. Le vamos a dar OK. Y aquí nos despliega la superficie que creamos. Y en definición está la opción de DEM Files, de importar un archivo DEM, que es lo que hacen otros proveedores. Entonces vamos aquí a este icono, que es importar. Y si yo comparo el nombre de este DTM, pues va a ser igual al nombre de la ortofoto. Le digo OK y OK. Y esto como es LIDAR se demora un poquito más. Entonces digamos, esta es una de las desventajas del LIDAR, que genera unos procesos muy pesados. Ya vamos a ver cómo es esa triangulación del LIDAR, que es muy densa. Entonces aquí vemos que por ejemplo está adicionando los puntos. Como son bastantes puntos se demora algún tiempo. Entonces esta es la triangulación que genera. Por eso el ejercicio lo hicimos con topografía convencional, porque los archivos son mucho más livianos, porque los puntos son menos. Entonces ahí ya está seleccionado. Aquí le doy estilo. Digamos, si se vuelve aún más pesado si yo tengo muchos elementos prendidos en él. Entonces por ahora voy a dejar solo la triangulación. Entonces vamos a hacer un zoom acá. Y esto es lo que genera los archivos LIDAR. Si se dan cuenta, cada uno de esos vértices es un punto que tomó el sensor, que para este caso creo que era un sensor helicoportado, iba en un helicóptero convencional. Entonces, digamos, esta es la densificación. Por eso es que esos archivos tienen un peso considerable, porque lo que hacen es bombardear el terreno natural con el sensor y tomar una cantidad de puntos que es bastante para poder hacer la representación digital de ese terreno natural. Vamos a hacer el mismo ejercicio de proyectar la ortofoto sobre el terreno natural. Entonces pico el terreno, el modelo digital. Voy a la opción de Drape Image.
Y al igual que el otro proyecto, como solo tengo un modelo digital y solo tengo una ortofoto cargada, él lo reconoce automático. Y voy a la opción, le doy OK y ya lo vamos a ver con las pestañas de isométrico para ver cómo lo proyecta. Listo. Entonces, si yo voy aquí a mi vista isométrica, entonces vamos a hacer un zoom Windows y vamos a seleccionar aquí el orbit y lo que vamos a ver es una superficie, o sea, la imagen en 3D proyectada sobre el terreno natural. Entonces, en este caso, este proyecto es sobre cuencas. Entonces, aquí vemos que pues se ve la cuenca del río. Aquí se alcanza a ver una obra, parece que es un muro, un desarenador. Y pues se ve el terreno natural con la ortofoto proyectada. Por ejemplo, acá es una casita. Digamos, la ortofoto alcanza a perder algo de calidad cuando uno le hace este ejercicio. Pero pues, digamos, para visualizar los elementos del terreno natural que queremos ver, pues es ideal. Digamos, estos elementos son muy, muy buenos a la hora de identificar los aspectos que hay en el terreno natural. Entonces, digamos, aquí vemos los diferentes elementos. Esos son los dos ejercicios que queríamos mostrarles. Digamos, un último ejercicio con esta información. Cuando yo genero el modelo digital, está una opción que me dice exportar LAN XML. Los XML son archivos de intercambio que reconocen muchos software. Entonces, lo que él va a hacer es exportar ese modelo al que nosotros ya revisamos, cuadramos, le hicimos todo nuestro postproceso y simplemente lo exporta como en un formato universal que cualquier o muchos programas reconocen. Entonces, simplemente lo que yo haría si yo tuviera un archivo aquí en blanco, voy a la pestaña Insertar, le digo LAN XML y voy a mi archivo que previamente había exportado, que se llama DTM XML, le doy Open y me importa el modelo digital tal como yo lo depuré en el archivo original. Entonces, digamos, esto es muy, muy fácil porque simplemente uno lo importa y ya tiene pues el modelo, digamos que si fuera de un proveedor, la información que nos envía es esta. Y pues este tiene las mismas propiedades. Entonces tiene los puntos, tiene la triangulación, puedo generar las curvas de nivel, puedo proyectar la misma ortofoto sobre él. Ese es el proceso de exportar e importar un archivo XML.